Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de literatura. Soy el profesor José Córdoba y vamos a desarrollar la semana 14 del curso viendo los temas del modernismo peruano y del posmodernismo. Sobre el modernismo en el Perú, uno de sus principales exponentes va a ser José Santos Chocano. Chocano llevó una vida, digamos, polémica, sobre todo porque en su labor como, va a apoyar mucho a dictadores. Él trabajó para un dictador allí en Centroamérica, se salvó por intermediación pues de, escritores, incluso la mediación del Papa para que, le perdonaran la vida. Estuvo involucrado también en un caso de estafa allá en España, cuando trabajaba ahí para el consulado. De regreso al Perú, fue coronado como el poeta del Perú y de América, ¿no? En una ceremonia pública. Luego también en una discusión va a matar a un joven periodista. Se salva de la cárcel debido a su, cercanía al poder. Entonces, pues el presidente le guía. Y luego cuando viaja a Chile, muere pues acuchillado por un loquito en un tranvía. También era muy ególatra, muy egocéntrico, ¿no? Entonces su vida estuvo marcado siempre por esta polémica. En cuanto a su poesía, ¿no? Destaca nítidamente pues este libro Alma América. ¿Qué elementos podemos destacar en la poesía de Chocano que están presentes justamente en este poemario? Veamos acá una breve información acerca de su poesía. Encontramos la sonoridad. La sonoridad se va a manifestar básicamente por la musicalidad del verso. Recuerden pues que una de las características del modernismo en Hispanoamérica era recoger esta influencia del simbolismo, ¿no? La musicalidad se aprecia pues en el uso de la rima, en también el ritmo de los versos, una especie de, de rima o de musicalidad que hay en cada verso. El esteticismo también lo volvemos a encontrar. Este era un rasgo destacado del modernismo en Hispanoamérica. Chocano, por ejemplo, va a utilizar imágenes muy bellas, muy elegantes, imágenes plásticas se le ha llamado, ¿verdad?, acerca de la naturaleza, el paisaje americano, ¿no? Hay poemas donde nos habla de las cataratas del Niágara, del río Orinoco, las punas, los Andes, ¿verdad? Entonces, ahí se puede apreciar el esteticismo. Por ejemplo, les han citado también un poema muy conocido de él, es un soneto en verdad, titulado La Magnolia, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, los primeros versos que nos expresa Chocano. En el bosque de aromas y de músicas lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual vellón que las zarzas enredado estuviera, o cual copo de espuma sobre el lago sereno. Aquí, por ejemplo, está destacando no solamente la musicalidad, por lo que es el ritmo y la rima, destaca acá también la belleza, ¿no? Caracteriza a la magnolia, dice, por ser delicada, ligera, musical, aromática, cual copo de espuma, ¿no? Una suavidad. Entonces, allí está destacando un elemento, pues, de belleza. En la siguiente estrofa menciona, es un ánfora digna de un artífice heleno, un marmóreo prodigio de la clásica era, y destaca su fina redondez a manera de una dama que luce descotado su seno. Otra vez aparece este elemento del esteticismo. Nos habla de una dama elegante, dice. Pero al mismo tiempo encontramos otro rasgo del modernismo, el exotismo. El exotismo se definía como una evasión a tiempos y lugares distantes o lejanos. En este caso está haciendo referencia a la clásica era, es decir, la época grecolatina. Y esto se refuerza cuando dice artífice heleno, o sea, artífice griego. Entonces encontramos también el exotismo ahí. Su poesía también se caracteriza por contener un aliento épico. Chocano suele mezclar raza e historia en sus poemas. No les han citado, pero hay un poema también muy conocido de él, titulado Los caballos de los conquistadores, que dice, los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, sus pescuezos eran finos y sus ancas relucientes y sus cascos musicales. Los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles. Hasta ahí está destacando una imagen plástica, ¿verdad? La dinámica, la ligereza,
el sonido que hacen estos caballos, ¿verdad? Y luego, ¿qué nos dice? No, no han sido los guerreros solamente de corazas y penachos y tizonas y estandartes los que hicieron la conquista de las selvas y los Andes. Los caballos andaluces, cuyos nervios tienen chispas de la raza voladora de los árabes, estamparon sus gloriosas herraduras en los secos pedregales, etc. Aquí los caballos aparecen como un elemento importante ligado a la conquista. Entonces hay elementos históricos. Apela a ese elemento para darle un acento heroico a su poesía. También destaca el tema del mestizaje, esta mezcla entre lo indígena y lo hispano. De esta manera, Chocano también ha hecho una mirada hacia este aspecto de la identidad americana, una identidad mestiza, evidentemente. Y allí destaca su famoso poema titulado Blasón. ¿Cómo inicia Blasón? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. En esta primera estrofa está el poeta enfatizando este yo, ¿no? Este afán ególatra. En esta exaltación del yo se considera que todavía hay una influencia o un rezago del romanticismo. O sea, en ese aspecto, si bien él es un modernista, su poesía todavía tiene cierto elemento romántico por la forma como exalta el yo. Dicen, soy el cantor de América, mi lira, mi canto, mi verso. Y luego, ¿qué menciona? Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Allí está abordando entonces este tema del mestizaje, ¿no? Él se siente orgulloso de esta doble herencia, cuando se siente inca y cuando se siente español. Y esto lo refuerza en las siguientes estrofas. Mi fantasía viene de un abolengo moro, los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. Casta se refiere ahí al linaje, fundir, unir, fragor es el sonido de las batallas, ¿no? Entonces hay un tono épico, pero al mismo tiempo está reforzando esta idea de que se siente orgulloso de este doble linaje. Y acaba con los siguientes versos, ¿no? La sangre es española e incaico es el latido. Y de no ser poeta, quizás yo hubiese sido un blanco aventurero o un indio emperador, ¿no? Otra vez, entonces, la identidad mestiza de América. Bien, esos son los principales elementos o características de la poesía de Chocano presentes en Alma América, su gran poemario, que llevó como subtítulos Poemas Indo-Españoles. Veamos ahora el siguiente tema, como es el posmodernismo en el Perú. Esta corriente básicamente se le define como un momento de transición, es decir, entre el modernismo, que era la corriente hegemónica. Recuerden que el modernismo surge pues a fines del siglo XIX con Rubén Darío y la publicación de Azul en 1888. El modernismo llevará todavía su influencia hasta las primeras 2 décadas del siglo XX. Pero entre este modernismo y la vanguardia, que llegará todavía a partir de 1920 hacia adelante, hay una corriente intermedia, especie de bisagra. Ese es el posmodernismo. Por eso se le define como de transición. Ahora, ¿qué buscaban los posmodernistas? Nuevas formas expresivas. ¿Por qué motivo? Porque el modernismo llega en un determinado momento a ser una corriente fatigada, es decir, repetitiva. Los escritores buscaban algo nuevo, hacer nuevos estilos, nuevos temas, ¿no? Entonces, el modernismo, si bien era la hegemónica todavía, ya estaba produciendo un desencanto, una repetición. ¿Bien? Claro, que el cambio total en el arte, el cambio de estética, eso lo vamos a obtener recién con la vanguardia. Pero los postmodernistas ya estaban en esa búsqueda. Tenemos 2 grandes exponentes, Eguren en la poesía y Valdelomar en la narrativa, aunque también Valdelomar hizo buena poesía, ¿no? Sobre José María Eguren, ¿cuál es su importancia? Si has revisado la información de tu separata, se considera que Eguren es el que inicia el ciclo de fundadores de la tradición poética peruana. Así dice la separata. En palabras más sencillas, ¿qué significa eso? La poesía moderna en el Perú inicia con Eguren, cuando en 1911 publica su obra titulada, su poemario titulado Simbólicas, su primer libro de poesía. Muy bien, allí se está iniciando la poesía moderna en el Perú.
y Eguren es uno de sus pilares. ¿Quién es la otra gran columna de la poesía peruana? Vallejo. Recuerden que en 1918-19 está apareciendo Los Heraldos Negros. O sea, en esa década que va del 10 al 20, están publicando los dos grandes poetas peruanos. Sin desmerecer a posteriores poetas que hemos tenido, pero ellos se convierten en los referentes, en los paradigmas. Muy bien, la poesía de Eguren está influenciada por el simbolismo. El simbolismo fue una corriente de poesía francesa. Por eso es que Eguren va a asimilar sus aportes. ¿Qué rasgos están presentes? Por un lado, tenemos la sugerencia, ¿no? Elemento muy importante, ¿no? La sugerencia básicamente se manifiesta en que la poesía no debe describir la realidad de una manera explícita, sino más bien debe sugerir una atmósfera de ensoñación, de fantasía, de misterio. A ello se le suma esta idea de que la poesía es música y color, musicalidad y colorido. La musicalidad se logra mediante el ritmo y la rima de los versos, y el colorido porque va a hacer alusión a muchos términos que aluden a elementos cromáticos. Ahora, para entender parte de estos elementos, justamente en su separata, les han citado una pequeña muestra de su poesía. Por ejemplo, del poemario Simbólicas, tenemos un poema titulado Los Reyes Rojos. El mismo título ya alude a un color. ¿Qué dicen los Reyes Rojos? Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y los purpurinos cerros vibra su zen. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. A cada momento, ¿no?, enfatiza este elemento cromático. La aurora alude a la claridad. Nos habla de dos reyes rojos. Sus lanzas son de oro. Verde bosque, purpurinos cerros, lejanías de oro azulinas. Porque esta abundancia de colores lo que está haciendo es que el ambiente que describe no es real. Es un ambiente de ensoñación, ¿no? Es un paisaje lleno de colores. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos. En este poema, lo que Eguren está planteando es que básicamente algo que define a la existencia humana es su lucha constante. Es el mensaje, no de Eguren. El ser humano es alguien que está siempre luchando. Muy bien, ya ha utilizado aquí el colorido o cromatismo. Eso además está acompañado por ciertos arcaísmos. Eguren suele emplear en algunos poemas los arcaísmos, o sea, palabras en desuso. Foscos, falcones. Otro poema de este mismo libro se titula El Duque. Allí, por ejemplo, vamos a encontrar unos personajes de ensoñación. ¿Qué dice? Hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata, a la 1, a las 2, a las 10, que se casa el duque primor con la hija de Claudio Olor. Hasta ese fragmento te está describiendo una boda. ¿Quiénes se casan? El duque primor con la hija de Claudio Olor. Son personajes que aluden pues a una especie de atmósfera de fantasía, algo irreal. ¿Qué más dice? Los invitados. Allí están con pieles de bisonte los caballos del lobo del monte, y con ceño triunfante, Galo cetrino, Rodolfo montante, y en la capilla está la bella, mas no ha venido el duque tras ella. Nos hablan pues estos invitados los caballos del monte, dice Rodolfo montante. Luego dice, ¿no?, los magnates postradores, aduladores, al suelo el penacho inclinan, los corvados, los bisiestos dan sus gestos, y la turba melenuda estornuda, estornuda, estornuda. Ahí encontramos una musicalidad por la rima. Y a los pórticos de los espacios mira la novia con ardor, son sus ojos dos topacios de brillor. Topacio es un color rojizo, alude ahí al colorido. Seguramente está enojada porque no llega el novio, ¿no? Y hacen fieros ademanes, nobles rojos como alacranes. Concentrando sus resuellos, grita el más hercúleo de ellos. ¿Quién al gran duque entretiene? Ya el gran cortejo se irrita, pero el duque no viene, se lo ha comido Paquita.
Aquí hay una interpretación. ¿Quién es Paquita, verdad? Aquí alude toda esta atmósfera de ensoñación. Algunos interpretan que aquí te está hablando de una boda, hay una niña que llega pues a este buffet y se come a esta galletita que sería el nuque nuez. Porque en el Gure vamos a encontrar también alusiones al mundo infantil, por este ambiente del juego y de lo lúdico. Pero cuidado, en algún momento Eguren fue catalogado injustamente como poeta para niños. Él no es un poeta para niños, tiene poemas donde da un gran mensaje humano, como lo hemos explicado en Los Reyes Rojos. Pero lo que sí encontramos es que hay alusiones al mundo de la infancia, por este tema del juego. Finalmente le citaron también el poema La niña de la lámpara azul, aunque ese texto pertenece a su otro gran libro de poesía, La canción de las figuras de 1916. ¿Qué dice La niña de la lámpara azul? En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Si uno aprecia, hay un ritmo en los versos, hay una musicalidad y aquí te ofrece el ambiente de ensoñación. En un pasadizo nebuloso, mágico, se presenta este personaje, presenta su perfil, dice, ágil y risueña se insinúa, dice, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Bien, para terminar esta parte sobre Guren, ¿qué ha dicho la crítica? Por ejemplo, José Carlos Mariátegui sostiene que Guren pertenece a nuestro periodo cosmopolita. ¿A qué se refiere con cosmopolita? Que se abre a otras influencias, en este caso la poesía francesa. Mariátegui también sostiene que Guren busca el afinamiento formal, o sea, básicamente el trabajo con la forma, con el estilo. Entonces, y se convierte en modelo para aquellos poetas pues, que enfatizan este aspecto, el trabajo con el lenguaje. Ahora, siguiendo en el posmodernismo, tenemos la importancia del grupo o generación colónida. A inicios del siglo XX, en Lima, se estaban publicando diversas revistas, ¿no?, en torno a las cuales se iban nucleando un grupo de escritores y periodistas. Este grupo se consolida cuando en 1916 aparece la revista Colónida, dirigida, fundada por Abraham Valdelomar, que pasa a convertirse en todo un líder generacional. Este grupo trae un ambiente de renovación, aires de renovación. Su espíritu crítico y rebelde contra las modas y castas literarias. Se opusieron a ciertos modelos, sobre todo al modernismo, y contra las castas, es decir, contra la literatura vista como una práctica elitista. Es que hasta antes de ello, la literatura era práctica exclusiva de los sectores aristocráticos limeños. En cambio, con Valdelomar tenemos pues cómo se abre ahora un escritor provinciano de condición humilde, ¿no?, y que gracias a su talento se forja un espacio importante en la literatura peruana. Van a enfatizar la vida provinciana. Y aquí hay un cambio, pues. Esto está en contra del exotismo. Los modernistas se evadían a lugares lejanos. Acá no. Ellos representan los espacios rurales, cercanos. Si uno revisa los cuentos de Valdelomar, básicamente aparece constantemente Pisco, una aldea, un pueblito, ¿verdad? Entonces, un ambiente cercano, ¿no?, y enfatiza también a seres cotidianos, ¿no?, en sus labores también cotidianas y sencillas. Van a cultivar la expresión tierna y sencilla. Si uno lee los poemas y los cuentos de Valdelomar, hay una especie de intimismo, ¿no? Cuando muere, por ejemplo, el Carmelo, digamos, la familiaridad, el amor que hay en este hogar, ¿verdad?, en el cual te narra este personaje, el niño narrador del cuento El Carmelo, ¿no? Entonces, en esa expresión tierna y sencilla también hay un cambio, porque antes, por ejemplo, Chocano, exponente del modernismo, cultivaba mucho la sonoridad, la elocuencia, una poesía para el gran auditorio, ¿no? En cambio aquí cultivan expresiones o términos sencillos y tiernos. Valdelomar, su obra abarca desde la poesía, el teatro, el ensayo, ¿no?, la novela también, pero él básicamente destaca en el cuento. El cuento peruano moderno comienza con Valdelomar. Las tradiciones de Palma son un antecedente en el siglo XIX, ¿no? Valdelomar configura entonces el cuento criollo con él. Bien, aunque también tiene una buena poesía, ¿eh? Les han citado por ahí unos poemas de él donde aparecen estos elementos del grupo Colónida y también otros propios del autor. Por ejemplo, hay una constante referencia a temas como la familia, el padre, la madre, los hermanos,
Pisco, visto como una aldea, ¿no? Lo aldeano aparece constantemente también, el mar, la campiña, y esto mediante un tono, digamos, intimista, ¿no? Hay una visión evocadora, el recuerdo, ¿no?, de la infancia. Muy bien, su cuento célebre El Caballero Carmelo. Este relato, ¿no?, emplea un lenguaje refinado, elegante, plástico. Eso se puede apreciar, por ejemplo, en la descripción que hace el autor del Carmelo. Les han citado también, ¿no? ¿Cómo lo describe al Carmelo Valdelomar? Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente, agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, etc. Hay un colorido, hay una imagen plástica, hay una imagen elegante acerca de este personaje. Y se le compara con un caballero medieval, así dice, ¿no? Las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. Es decir, está humanizado, tiene virtudes, ¿no? Es prudente, justiciero, bien preparado para la guerra. Muy bien, este relato va a mezclar diversos materiales narrativos, ¿ah? Encontramos memoria, encontramos descripción, narración. El cuento se inicia cuando llega, después de muchos años al hogar, Roberto, el hermano mayor, y trae regalos para toda la familia y le regala al padre este gallito. Así ingresa a la familia el Carmelo. Luego también se describe un amanecer en Pisco, la madre amorosa preparando el desayuno para los hijos, para el esposo. Luego también se describe pues las calles, las plazas de Pisco con una manera pues nostálgica, idílica. También tenemos pues como se habla de las travesuras de otro gallo llamado el Pelado, que se puso celoso cuando llegó el Carmelo. También se hace referencia a que el Carmelo pues había sido un gallo victorioso, pero ya estaba viejo, ya estaba retirado, y un día el padre llega con una noticia. Alguien había puesto en tela de juicio la fama del Carmelo, así que no le quedó más remedio que aceptar una apuesta, una jugada, para una pelea. Se iba a celebrar en fiestas patrias, 28 de julio, el lugar, el pueblo de San Andrés, ¿no?, en Pisco. El rival, el ajiseco, un gallo más joven. La familia protestó. ¡Qué crueldad! El Carmelo ya es un gallo viejo, retirado, pero ya la apuesta estaba hecha. Bien. También se describe el mismo día de la pelea, el ambiente de fiesta, ¿verdad? Se describe las costumbres de esta zona rural. Y luego se da pues la ansiada pelea, ¿no?, que fue la pelea de fondo. El ajiseco era el gallo pues favorito en las apuestas porque era un gallo joven. El Carmelo es un gallo viejo, ¿no? La pelea fue muy dura. También está humanizado, ¿no? El ajiseco se muestra petulante, altivo, ¿no? Y hay un momento en que el Carmelo casi pierde la pelea, una herida grave, ¿verdad? Lo hace que el pobre gallo pues termine en tierra. Ya la gente estaba felicitando al dueño del ajiseco, pero el juez indica que todavía no enterraba el pico. Y en ese momento de dolor, el Carmelo pues se incorpora y arremete definitivo sobre el ajiseco y lo mata. Gana la pelea, pero luego cae también debido a sus heridas que eran muy graves. El niño narrador, ojo, este cuento está narrado desde la perspectiva infantil, es un niño, asumimos que es el niño Valdelomar, aunque no lo indica, agarra a su gallo y se lo lleva corriendo por la playa rumbo a la casa porque se moría, sus heridas eran graves. Dice, durante 2 días estuvo sometido a toda clase de cuidados, pero el pobrecito no podía ni comer, ni beber, ni incorporarse. Pero de pronto, al atardecer del segundo día después de la pelea, cuando caía el crepúsculo, el gallo se incorpora, se acerca a la ventana, abre sus alas, canta su último canto de despedida y retrocede, y en los brazos de sus dueños, dice, muere, mirándolos amorosamente, dice, ¿no? Muere el Carmelo. Y al día siguiente ya no se volvió a escuchar su canto alegre, y así pasó por el mundo aquel amigo de la infancia, dice, ¿no? Flor y nata de los gallos del Valle del Caucato. Entonces, este personaje representa un símbolo de la edad de oro infantil del narrador. Entonces, el Carmelo muere 2 días después de la pelea. No se olviden, el favorito de las apuestas era el ajiseco por ser el gallo joven. Y quien lo trae a la familia es el hermano mayor, Roberto, y lo regala al padre. Bien, con esto entonces podemos pasar ahora sí a los ejercicios. Pasemos a desarrollar ahora los ejercicios propuestos para esta semana.
Ejercicio 1. Tenemos un fragmento del poema Los Lagos correspondiente a Alma América de Chocano. La pregunta es, ¿qué aspecto vinculado a la temática de la obra se resalta? Muy bien, aquí vamos a encontrar cómo el autor va a destacar este elemento de la naturaleza, americana. Por ejemplo, nos habla de un río, el bosque, el lago, ¿verdad? Entonces, la selva, elementos del paisaje de América. Y además lo hace pues de una manera exuberante, un río como una sarta de diamantes, como un milagroso mago, o un lago como un collar de perlas, un collar de chispas deslumbrante, nos dice. Entonces, aquí se hace alusión a la exuberancia de la naturaleza americana. Ahora, ¿por qué no puede ser la A? Porque acá no hay referencias a la costa. ¿Ya? Cuidado. Menciona la selva, sí, pero no hay referencias a que estos elementos del río, del lago o del bosque se estén refiriendo a la costa. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿Ya? Ejercicio 2. Otro fragmento, en este caso del poema Los Conquistadores, del libro Alma América. Completar el enunciado. Estos versos se caracterizan por, ese Pizarro, el de la frente erguida, ese Cortés, el del cabello ondoso, pasa Alvarado en su corcel nervioso, Valdivia lleva el suyo de la brida, y ese y aquel, en púrpura encendida, envueltos van bregando sin reposo, a manera del grupo luminoso de los conquistadores de la vida. Aquí lo que está básicamente enfatizando es la sonoridad del verso. Eso se puede apreciar en el uso de la rima, ida, ida, oso, oso, ¿verdad? En el ritmo interno de las palabras y las imágenes plásticas. Frente erguida, caballo ondoso, ¿verdad? Nos habla pues también de una púrpura encendida. Entonces destaca pues la belleza de estos elementos o imagen. Entonces esa es la imagen plástica. La B, la A. Ejercicio 3. En la historia de la literatura peruana, el movimiento o tendencia que se caracterizó por evidenciar el agotamiento de la estética rubendariana, o sea, modernista, tal como lo muestra, por ejemplo, la tesis Posibilidad de una genuina literatura nacional, publicada en 1915 por José Gálvez, es el... José Gálvez en esta tesis planteaba pues la necesidad de que ya el modernismo era una corriente fatigada, había un repeticionismo y que había que buscar nuevas formas expresivas. Entonces, esa corriente que evidenció el agotamiento de la estética de Rubén Darío fue el posmodernismo, ¿no? Secuencia de verdadero o falso sobre las características de la poesía de Guren. Dice, el libro La canción de las figuras inicia la tradición poética peruana. Es falso, ¿por qué? Es Simbólicas, de 1911, el primer libro de Guren. Este es su segundo libro, de 1916. La idea de la orquestación musical del poema proviene del simbolismo, correcto, ¿no? Toma la influencia del simbolismo con esta idea de la poesía como música y color. Adopta una tendencia descriptiva cuando aborda la realidad cotidiana. Guren no aborda la realidad cotidiana, lo que busca más bien crear un ambiente de ensoñación. Es cosmopolita y no busca el gran auditorio, así lo expresa Mariátegui, correcto, ¿no? Se habla de otras influencias y no busca esa grandilocuencia verbal como lo teníamos en el caso de Chocano, ¿no? Entonces, falso, verdadero. Clave la B. 5. Un fragmento del poema Lied 1. Era el alba cuando las gotas de sangre en el olmo exhalaban tristísima luz. Aquí está aludiendo a colores. El alba, el amanecer, la claridad, la sangre, ¿verdad? La luz. Luego va a mencionar el color azul, las rosas, ¿verdad? Entonces aquí, evidentemente, se está básicamente destacando, la pregunta es justamente qué característica de la poesía de Guren hay, se está destacando el colorido en la composición de las imágenes. Ejercicio 6. Otro fragmento, en este caso del poema El Duque, incluido en Simbólica. La pregunta es, ¿qué característica de su poesía se evidencia? Hoy se casa el duque nuez, viene el chanro, viene el juez, y con venones escarlata, florida cabalgata, a la 1, a las 2, a las 10, que se casa el duque primor con la hija de Claudio Dolor. Encontramos aquí esta idea de la musicalidad, cómo se da la rima y el ritmo interior de los versos. Entonces, la clave será entonces la B, resalta la idea de la orquestación musical del poema. Eso es influencia también del simbolismo francés. Ejercicio 7. Un fragmento de este relato, ¿no? La hora undécima del señor Don Ventura García Calderón, de Federico Moore,
Es un artículo en realidad, ¿no? Y está publicado en el segundo número de la revista Colonia. ¿Ya? ¿Qué característica del movimiento Colonia destaca en el citado fragmento? ¿Ya? Aquí lo que está haciendo Federico Moore es criticando este afán elitista, ¿verdad?, de García Calderón, ¿no?, que era representante del modernismo en narrativa. Entonces, está criticando a las castas literarias. Contra eso se rebelaron los colonias, ¿no? La literatura vista como una especie de propiedad exclusiva de los sectores aristocráticos limeños. Un fragmento del poema Tristitia de Valdelomar. ¿Qué características de su poesía se muestran o de su obra en general? Aquí vemos, por ejemplo, hace alusión a la vida aldeana, a la vida rural, con un tono nostálgico y tierno, ¿verdad? Entonces la clave sería la A, expresión tierna, y la vida provinciana, ¿no? En el ejercicio 9 nos cita un fragmento del cuento El Caballero Carmelo, ¿no? Dice: los cuentos de Valdelomar emplean diversos recursos como la argumentación, la narración y la descripción. Por ejemplo, en el fragmento citado del cuento El Caballero Carmelo es notoria la. Aquí, por ejemplo, está describiéndose el día de la pelea en San Andrés. Hay todo un ambiente festivo, se describen las costumbres de la gente de este pueblo, ¿verdad? Entonces tenemos como clave la B, la narración de estos comportamientos sociales. Recuerden que la pelea se desarrolla en San Andrés, que forma parte del Valle del Caucato en Pisco. Finalmente, ejercicio 10. Tenemos otro fragmento del Caballero Carmelo, dice, ¿no? Con respecto a las características del Caballero Carmelo que evidencia el fragmento citado, marque la alternativa correcta. A ver, aquí el padre es el que ha aceptado la apuesta para la jugada de gallos, ¿verdad? No había podido evitarlo, dice. Entonces, encontramos además el uso de la narración en primera persona. Recuerden, quien narra es un niño, es uno de los integrantes de la familia. Asumimos que es el niño Valdelomar, ¿no? No dice su nombre, ¿no? Y nos describe pues los hechos cotidianos de esta familia amorosa. Muy bien, entonces tenemos la narración en primera persona vinculada a lo cotidiano. Eso ha sido todo por esta sesión. Nos estamos viendo en la siguiente clase.